de manera virtual. Mi nombre es Jamie Rodríguez, soy residente de segundo año del posgrado de Medicina Aplicada a la Actividad Física y el Deporte. Y en la charla de hoy vamos a hablar sobre la tendinitis calcificada de hombro. Este es el contenido que vamos a tener el día de hoy. Vamos a iniciar con la parte de anatomía, seguiremos con epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, imagenología, tratamiento y finalizaremos con algunas conclusiones. Para empezar, es importante definir esta enfermedad como una patología autolimitada del hombro caracterizada por depósitos de sales de calcio en los tendones del manguito rotador. Es importante en esta patología hacer resalte sobre esa característica autolimitada de la enfermedad porque nos va a realizar el diagnóstico diferencial y algunas consideraciones de la fisiopatología con respecto a otras enfermedades. Aquí vemos en la imagen de la derecha como en un corte histopatológico con una coloración de hematocilina y eosina vamos a tener los diferentes depósitos de calcio que se encuentran señalados con las diferentes flechas que se van a encontrar rodeadas de un área de fibrocartilaginosa periférica en un tendón normal o previamente sano. Siguiendo con la anatomía, es importante hacer la siguiente consideración. Si bien se puede presentar este tipo de patología en otros tendones de otros músculos asociados al hombro, la mayor presentación se va a dar en los músculos del manguito rotador. Recordemos desde la anatomía, los músculos del manguito rotador son el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, que se van a insertar hacia la tuberosidad mayor del húmero, y el músculo subescapular, que se puede evidenciar más hacia la imagen de la derecha, que se va a insertar en la tuberosidad menor del húmero. Es importante tener en cuenta que dentro de estos músculos el más afectado va a ser el músculo supraespinoso en aproximadamente un 80% de los casos, seguido del infraespinoso en un 15 a 40% de los casos, redondo menor y subescapular en un 3 a 5% de los casos. Otra consideración anatómica importante es la vasculatura del hombro, debido a que vamos a tener, como se evidencia en la imagen de la izquierda, una zona con menor vascularización que se considera la zona crítica del hombro, que va a ser la zona de inicio tanto de la patología de la tendinitis calcificada de hombro como de otras patologías como por ejemplo la tendinopatía del manguito rotador. Con respecto a la epidemiología, aproximadamente el 60% de la población se va a presentar con dolor de hombro, y de estas personas que se presentan con dolor de hombro, aproximadamente del 10 a 42% se va a presentar con tendinitis calcificante. De estas personas que se presentan con esta enfermedad, se van a encontrar en un grupo etario entre 30 y los 50 años. Sin embargo, varios de los artículos mencionan un grupo etario de los 40 a los 60 años. En el 10 al 20 de los casos el 20% de los casos se va a presentar de manera bilateral, y es importante mencionar que podemos tener una condición en la cual las calcificaciones se presenten de manera asintomática en un 2.7 a 20% de los casos. Las personas sintomáticas van a corresponder aproximadamente a un 35 a 45% de los casos. También está relacionada con otras asociaciones como por ejemplo la alta concomitancia con diabetes mellitus en más del 30% de los casos, en trastornos endocrinológicos en el 64.7% de los casos, y puede asociarse a litiasis renal en aproximadamente el 33% de los casos. También es importante tener en cuenta, se presenta fundamentalmente en mujeres y en individuos trabajadores sedentarios, que digamos que en contraposición con la tendinopatía del manguito rotador se va a presentar en personas que tienen alta demanda funcional y que va a generar un proceso degenerativo de ese tendón. Es ahí donde empezamos a hacernos la pregunta frente a la posible respuesta fisiopatológica y si nos encontramos en la tendinitis calcificada de hombro ante un proceso degenerativo o otro tipo de proceso. Pasando a la fisiopatología, hay dos corrientes que han permitido evidenciar o teorizar ese proceso fisiopatológico que va a explicar la tendinitis calcificada de hombro, en donde se tienen dos corrientes principales, una corriente degenerativa y una corriente reactiva. Inicialmente se propuso una corriente degenerativa precisamente por la localización en el sitio de zona crítica espinoso, en donde se tiene un tendón enfermo que está, digamos que predispuesto a un microtrauma repetitivo, sea en personas con alta demanda funcional, y se genera una calcificación distrófica secundaria a este proceso degenerativo. En contraposición, tenemos una teoría de la fisiopatología reactiva,
que digamos que se menciona más en un tendón sano y que se ha debido a una metaplasia de las células tenocíticas a las células condrocíticas que va a generar todo el proceso de transformación en fibrocartílago y posteriormente los depósitos de calcio. Se da también en una zona de poca vascularización y tiene una regeneración hacia un tendón sano, digamos que implicada en su proceso fisiopatológico. La teoría reactiva es la que más se encuentra ampliamente difundida y aceptada dentro de la fisiopatología de la tendinitis de calcificada de hombro, y eso nos permite establecer que dentro de la fase regenerativa o de reabsorción de los depósitos de calcio está implicado un proceso inflamatorio con infiltración de células polimorfonucleares. Por tanto, podríamos decir que en el espectro de conceptos, esta tendinitis efectivamente corresponde al concepto de ese proceso inflamatorio. UTOG, más o menos hacia 1980, 1997, ha generado una explicación fisiopatológica de cómo es esas fases que van a generar o van a derivar en el desarrollo de los depósitos cálcicos. Ellos mencionan que debido a ciertas posiciones del hombro, como por ejemplo una aducción en rangos extremos, va a generar una sobredistensión de la zona crítica del tendón del músculo supraespinoso y va a generar un proceso de metaplasia fibrocartilaginosa. Entonces, ellos proponen diferentes fases, lo podemos definir fundamentalmente en tres fases: una fase precalcificante, una fase calcificante y una fase de reconstitución. En la fase precalcificante vamos a tener esa metaplasia de las células tendinosas hacia las células condrocíticas. En la fase formativa vamos a tener el inicio de los depósitos de calcio en conjunto con la fase de reposo. Y en la fase resortiva, que esas tres hacen parte de la fase calcificante, vamos a tener ese fenómeno inflamatorio de reabsorción de depósitos de calcio. Para pasar a una fase post-calcificante, donde vamos a tener de cicatrización con tejido de granulación. A medida que todo va avanzando hasta la fase de reabsorción, se va a ir aumentando la presentación del paciente con dolor, lo cual hace que la crisis aguda de la tendinitis calcificada de hombro se presente precisamente en esa fase reabsortiva. Muchos autores mencionan que ese fenómeno hipóxico va a ser el principal desencadenante de los depósitos de calcio en esta patología. Y en el entendimiento de la fisiopatología han empezado a evidenciar los posibles efectos terapéuticos de algunas intervenciones en el manejo de esta enfermedad. Por ejemplo, en el dolor agudo que se va a presentar en la fase de reabsorción, algunos autores consideran el uso de inyecciones con corticoides precisamente por esa respuesta inflamatoria exacerbada para la reabsorción de los depósitos de calcio, y que a medida que se va generando la mejoría del dolor o el empeoramiento del dolor, vamos a ir hacia un manejo conservador o hacia un manejo quirúrgico. Entonces los voy a explicar un poco más adelante en más detalle. Aquí tenemos varios cortes histopatológicos. Aquí dentro del círculo que se encuentra señalado vamos a ver esos depósitos de calcio rodeados de tejido tendinoso, pero que se encuentra normal y no degenerado. Aquí vemos precisamente esa metaplasia de las células en donde observamos esas células rodeadas de un espacio perilacunar, que son precisamente esa metaplasia de las células condrocíticas. Posteriormente, en la fase de reabsorción, tenemos las células gigantes, que son macrófagos multinucleados, que son los que van a generar todo el proceso proinflamatorio que va a generar la reabsorción de los depósitos de calcio. Y adicionalmente vamos a tener infiltrado linfocítico para dar paso a una fase de restitución en donde tenemos un tejido de granulación con muchos fibroblastos, como se evidencia en la imagen. Esta teoría, si bien ha sido actualmente aceptada, sigue en estudio debido a que no se comprenden todavía los mecanismos moleculares que pueden explicar las causas subyacentes precisamente de esa metaplasia. Algunos autores consideran que esa metaplasia de las células se va a dar por un error en la diferenciación de las células madre, que va a derivar en la formación de células condrocíticas. Ya pasando a la parte de diagnóstico, nos presentamos ante un paciente que puede llegar con dolor, que puede ser crónico o puede ser agudo dependiendo de la fase en la cual nos encontremos. Usualmente se presenta un dolor crónico en la fase formativa o en la fase de restitución en algunos casos, y un dolor agudo en la fase reabsortiva en la gran mayoría de los casos.
Esas causas de dolor pueden ser por irritación química por calcio, por edema tisular por presión y por engrosamiento de la ursa, ya que algunos de los depósitos cálcicos se pueden generar una migración hacia la parte de la ursa. También, adicionalmente, digamos, con la imagenología y con otras opciones terapéuticas, podemos definir en qué fase de la fisiopatología nos encontramos. Los depósitos cálcicos con respecto a su volumen se ha evidenciado que cuando hay un depósito cálcico mayor a 1.5 centímetros, es bastante probable que el paciente genere síntomas en un periodo corto. Dentro de otros signos o síntomas que puede acompañarse en la tendinitis calcificada de hombro, vamos a tener el espasmo muscular, la restricción de la movilidad que puede derivar en una capsulitis adhesiva secundaria y en una discinesia escapular en algunos casos. Frente al examen es importante valorar los grados de movimiento y el dolor que se presenta asociado con la movilización, bien sea activa o pasiva. Algunos signos de la infección, como por ejemplo la atrofia de los músculos del manguito rotador, pueden derivar a realizar un diagnóstico diferencial, como por ejemplo en la ruptura total del manguito de los rotadores, como se evidencia acá en los diferentes imágenes. Frente a las maniobras específicas, hay algunos casos en donde los depósitos clásicos se pueden empezar a formar en la parte subacromial y van a generar fenómenos de pinzamiento que pueden ser diagnosticados mediante las maniobras de pinzamiento, como por ejemplo la maniobra de Hauski y la maniobra de Nish. Como les había explicado previamente, debido al compromiso de los tendones del manguito rotador en la mayoría de los casos, podemos realizar maniobras específicas para cada uno de estos músculos, como por ejemplo la maniobra de Job, en donde se tiene una abducción a 90 grados y una abducción horizontal a 30 grados, realizando una abducción contra resistencia por parte del examinador. Y el signo de la champaña, en donde se pide al paciente que haga como un gesto de beber de la champaña y se hace una fuerza contra resistencia hacia abajo, la generación de dolor con estas maniobras va a indicar compromiso del músculo supraespinoso. Si bien la presentación es mucho menos frecuente en los demás músculos del manguito rotador, es necesario también realizar estas maniobras para los diagnósticos diferenciales con la tendinopatía del manguito rotador. Tenemos maniobras para el músculo subescapular como el belly press o el lead off. En el belly press vamos a pedir que se realice esta posición del paciente y se va a pedir que se genere una contrapresión hacia el estómago y la generación de dolor va a ser sugestiva de compromiso del músculo subescapular. En la maniobra de lead off le pedimos al paciente que haga una rotación interna y que separe el dorso de la mano de la columna lumbar, y si eventualmente es capaz de mantener separada el dorso de la mano de la columna lumbar, se puede hacer una contrarresistencia para evocar este dolor. El infraespinoso de redondo menor, tenemos el test del infraespinoso con una flexión de codo de 90 grados y se realiza una rotación externa contra resistencia. El test de Paté, en donde se tiene una abducción a 90 grados, una flexión de codo a 90 grados y se va a realizar una rotación externa contra resistencia. Un signo también muy importante y bastante útil es el signo de Hornblower, en donde al pedirle al paciente que se lleve los dedos a la boca va a generar esta compensación como la que se evidencia en esta fotografía, en donde el paciente tiene que elevar completamente el brazo para poder alcanzar la boca. Respecto a la imagenología, este fue un algoritmo que encontré que nos puede, digamos, dar diferentes opciones imagenológicas dependiendo de la sospecha diagnóstica. Cuando tenemos un paciente que se presenta con hombro doloroso, se encuentra en un grupo etario mayor a 40 años o tiene antecedente de trauma, se puede realizar una radiografía que, dependiendo de los hallazgos, puede derivarnos inmediatamente el diagnóstico de la tendinitis calcificada de hombro. Eventualmente, si tenemos una persona que es menor de 40 años, que no tiene antecedentes de trauma, se puede considerar el uso de ecografía para o bien realizar un diagnóstico diferencial con tendinopatía del manguito rotador o también para realizar el diagnóstico de tendinitis calcificada de hombro. El uso de la resonancia magnética o de la artrografía por resonancia magnética está dedicado exclusivamente al diagnóstico diferencial. En la radiografía simple, varios autores mencionan diferentes proyecciones que pueden ser de utilidad a la hora de evaluar al paciente, en donde podemos usar una AP verdadera con rotación interna, con rotación externa o en posición neutra,
dependiendo del músculo que nosotros queramos evaluar. Podemos hacer una AP verdadera en rotación interna cuando queramos evaluar el infraespinoso o el redondo menor, una rotación externa para evaluar el músculo subescapular. Una proyección de Rosewood, aunque hay muchos que mencionan que puede realizarse únicamente con la AP verdadera sobre la proyección de Rosewood, también podemos usar la vista axilar para evaluar en mayor medida las clasificaciones del subescapular, una proyección de salida y una proyección escapular para evaluar los fenómenos de pinzamiento. Estas son las imágenes que nos pueden orientar más hacia el diagnóstico. Tenemos una AP verdadera en la imagen de la izquierda, en donde podemos realizar un plano cartesiano sobre la imagen para lograr localizar ese depósito cálcico y adicionalmente en conjunto con la proyección de salida determinar el volumen de la lesión. Así es como realizamos una línea perpendicular hacia el borde más lateral del acromio y una línea perpendicular a esta que pase por el centro de la glenoides, y vamos a expresar en menos en más dependiendo si se dirige hacia medial. Vamos a generar en la descripción el signo menos para describir su localización, y hacia lateral de esa línea lateral al acromen se va a describir con el signo positivo. En la vista de proyección de salida vamos a dividir en diferentes cuadrantes, como lo vemos ahí en la imagen, en donde se va a realizar una línea desde el centro de la glenoides hacia la parte anterior del acromio y otra línea desde ese centro de la glenoides hacia la parte posterior del acromio. Ese segmento que vamos a tener ahí se va a dividir en 3 partes iguales y se va a numerar de acuerdo a estos sectores que les tengo acá mostrados. Aquí evidenciamos una radiografía en donde vemos diferentes depósitos cálcicos. Como les había mencionado, la radiografía puede dirigirnos o enfocarnos hacia qué fase de calcificación estamos. Aquí tenemos una AP en la imagen de la izquierda, en donde tenemos una imagen radiopaca que se encuentra regular, de bordes definidos, en contraposición con una imagen de la derecha, en donde tenemos una imagen radiopaca que es de apariencia algodonosa, irregular y de bordes poco definidos. En la imagen de la izquierda posiblemente nos encontremos hacia una fase de reposo con respecto a la imagen de la derecha, que nos podemos encontrar en una fase de reabsorción. Existen diferentes clasificaciones radiológicas para la tendinitis calcificada de hombro. Una de las más usadas es la clasificación de Garmin. Sin embargo, es importante mencionar que existe gran variabilidad interobservador con el uso de estas diferentes clasificaciones, y adicionalmente esta es la clasificación usada para definir, digamos, que algunos procesos terapéuticos, lo cual, digamos, que es parte de esas limitaciones que vamos a ver posteriormente frente a las estrategias de intervención. La ecografía nos va a mostrar el tamaño, la localización, la ecogenicidad y la presencia de ruptura asociada al tendón de manguito rotador. Existe una correlación muy buena con la fase fisiopatológica y tiene una sensibilidad del 98% al 94%. Aquí vemos en la fase de reposo también una ecografía en donde se encuentra una calcificación que se encuentra señalada con la flecha roja, en donde vamos a ver precisamente esa lesión de contornos bien definidos, con sombra acústica, regular, que nos va a evidenciar que nos encontramos en una fase de reposo. En la fase de reabsorción vamos a encontrar lesiones más poco definidas, regulares e incluso punteadas, como las que se encuentran en la imagen de la derecha. En caso de que tengamos la disponibilidad del Doppler, dentro de la fisiopatología de la enfermedad, en la fase de reabsorción está implícito un fenómeno de revascularización. Por ende, en el Doppler vamos a encontrar en una fase de reabsorción esa hipervascularización que se encuentra en la imagen de la derecha. Con respecto a la clasificación, también tenemos diferentes clasificaciones de ecografía dependiendo de la forma o de la morfología de cada una de las lesiones. Esto me parece muy importante. Esta es una imagen de una entesopatía calcificada que se encuentra en el contexto de una tendinopatía del manguito rotador, en donde vemos una calcificación más de morfología laminar en la inserción tendinosa y que se encuentra en un contexto degenerativo y adicionalmente en un contexto de no resolución precisamente de esa lesión, lo cual nos hace el diagnóstico diferencial con la tendinitis calcificada de hombro.
Con respecto a la resonancia magnética, se utiliza solo en casos de que necesitemos realizar algún diagnóstico diferencial, debido a que en la secuencia T2 se puede presentar con abundante edema de tejidos blandos, no solo del músculo afectado, sino de los tejidos blandos adyacentes, que puede derivar en una confusión frente al diagnóstico en la hora de interpretar el estudio. Tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad del 58% para tendinitis calcificada de hombro. Aquí evidenciamos en la parte de la izquierda una zona hiperintensa a nivel del tendón del supraespinoso, que corresponde precisamente a ese depósito cálcico. Pero cuando vemos en la secuencia T2, encontramos mucho edema de tejidos blandos adyacentes, que puede, ante el observador poco experimentado, generar una confusión en el diagnóstico. Y adicionalmente aquí observamos un depósito clásico en la margen de la izquierda y de la derecha, que generó migración hacia la parte de la bursa y generó un fenómeno de bursitis. Frente al tratamiento, la primera línea es el manejo conservador, en donde para realizar frente al dolor, que es el principal síntoma del paciente, podemos hacer uso de AINES, de reposo relativo, podemos usar terapia física, en donde se encuentra evidenciada la terapia manual, ejercicios de movilidad para evitar precisamente esa derivación en capsulitis adhesiva, y terapia para la disquinesia escapular. Los resultados en general son buenos, aproximadamente un 50.4% tiene éxito terapéutico a los 6 meses, el 70% de los casos es asintomático a los 49 meses, y existe una resolución de acuerdo a años, una resolución de 6.4% de los casos al año, de 9.3% de los casos en 3 años, 82% a los 8.6 años. Se nos hace evidencia si posiblemente podemos tener algunas características de las lesiones que deriven en definir si pueden resultar como factores pronósticos. Es un estudio que encontré en donde se realiza la calcificada de hombro. En este estudio se incluyeron 420 pacientes en el análisis, se realizó inicialmente un periodo de intervención de manejo conservador con terapia física, terapia manual, electroterapia, iontofóresis, AINES, y máximo 3 inyecciones con corticoides por un periodo aproximado de 3 meses. Aproximadamente el 27% de las personas que se incluyeron en este estudio presentaron falla al tratamiento. Aquí vemos en la imagen de arriba a la derecha como una lesión radiológica Garner tipo 3, que se asocia precisamente con esa fase de reabsorción, presentó menor tasa de falla al tratamiento terapéutico con respecto a las demás clasificaciones. Por eso que en muchos de los estudios de las intervenciones avanzadas que les voy a mencionar más adelante, cuando se presenta un paciente con una clasificación radiológica Garner 3, es excluido del estudio, debido a que tiene una alta tasa de respuesta al tratamiento conservador. Frente al sector, de ahí la importancia de la proyección de salida, vemos que cuando las lesiones se localizan en un sector 1, de los diferentes sectores que les mostré en la zona de imagenología, vemos que la falla, la terapia conservadora, es mucho más alta con respecto a los demás sectores, lo cual constituye un factor de peor pronóstico para esta tendinitis. Frente a la localización, cuando tenemos una localización hacia subacromial o hacia medial en la AP verdadera, tenemos un factor de mal pronóstico, y a medida que se aumenta el volumen del depósito cálcico, se aumenta el peor pronóstico del paciente. En términos generales, los factores de buen pronóstico son una lesión Garner tipo 3, la ausencia de extinción del sonido ecográfico. De mal pronóstico tenemos las calcificaciones bilaterales, la localización cerca de la porción anterior del acromio, la extensión medial o subacromial de la lesión y el alto volumen de depósitos cálcicos. Dentro de las terapias avanzadas que se ha empezado a estudiar con mayor frecuencia últimamente han sido las ondas de choque, aunque su estudio se remonta más o menos hacia los años de 1990. Existe controversia frente a la energía usada para la realización de ondas de choque, pero en términos generales se puede decir que una baja energía es menor a 0.08 microjoules por milímetro cuadrado, de energía media de 0.08 a 0.28 y de alta energía de mayor a 0.28. Existen 2 modalidades de aplicación: las ondas de choque extracorpóreas, donde tenemos una aplicación
más focalizado hacia la zona de la lesión, como se evidencia en la imagen de la izquierda, en contraposición con la terapia de choque radial, en donde tenemos, digamos que, un área más difuminada frente a la acción de la terapia de choque. La que más se ha estudiado es la terapia de choque extracorpórea. Frente a la terapia de choque radial, solo se encontró un estudio en la literatura con muchas deficiencias metodológicas, que es de cohorte, que no tiene no tiene grupo de control, por lo cual digamos que no se incluyó en la siguiente revisión. Este es un ensayo clínico aleatorizado, es de los que mayor evidencia tiene dentro del estudio de las ondas de choque para esta patología, en donde evidenciamos que a los 6 meses se dividió este tratamiento entre grupos: un tratamiento de control, un tratamiento de baja energía, un tratamiento de alta energía. Se evidenció que en el grupo de alta energía hubo una mejoría en términos de dolor, de score funcional y de rango de movilidad con respecto tanto al grupo de baja energía como al grupo de control. Y a los 6 meses, el grupo de baja energía también presentó una mejoría significativa respecto al grupo de control. Entre los grupos de alta energía y baja energía, se presentó un mayor beneficio del tratamiento en la terapia de alta energía respecto a la de baja energía. A los 12 meses, encontramos que la terapia de alta energía aún persiste con los beneficios en cuanto a dolor, score funcional y rango de movilidad. Sin embargo, cuando comparamos los grupos de baja energía y los grupos de control, no existen diferencias frente a los beneficios de la terapia de baja energía. Se tuvo una desaparición del depósito cálcico en las ondas de choque de alta energía del 60% a los 6 meses, 86% a los 12 meses, en la terapia de baja energía del 21% a los 6 meses, 37% a los 12 meses, y en la terapia de control el 11% a los 6 meses y el 25% a los 12 meses. Es importante mencionar que en esta terapia también encontramos efectos secundarios. En este estudio puntualmente hubo varios pacientes que tuvieron que requerir la inyección con analgésico precisamente al dolor durante la intervención. Es un metaanálisis en donde se incluyeron varios estudios que comparan frente a la intensidad de la energía en las ondas de choque, alta energía, baja energía, frente a dolor y frente a función, en los diferentes estudios realizados. Vemos en el forest plot como hay una evidencia o una tendencia a favor de la intervención en ambos casos, tanto de dolor como de función. Sin embargo, les dije anteriormente, estos estudios por lo general suelen tener una elevada heterogeneidad y suelen tener muchas deficiencias metodológicas. Los efectos adversos que podemos encontrar: edema local, petequias, hematoma y dolor durante y después de la sesión. La punción guiada por ultrasonido también es otra terapia que se está evaluando recientemente, en donde vemos acá un metaanálisis que comparó dolor en los diferentes estudios en la presentación de 3 meses, 6 meses y 12 meses. ¿Qué se encontró? Que los resultados frente a dolor a los 3 y a los 6 meses no encuentran diferencias a favor de la intervención, pero en los resultados a 12 meses sí se generó un beneficio frente al dolor en la terapia guiada por ultrasonido. Frente al tamaño de la calcificación, también se generó una evidencia a favor de la intervención. Sin embargo, quiero señalarles acá, uno, los pocos estudios incluidos, y dos, un chicuado del 99% que da cuenta de la elevada heterogeneidad de los resultados, lo cual digamos que limita la validez interna y externa de los resultados. En la necesidad de la cirugía también se evidencia una intervención o un beneficio a favor de la intervención, pero volvemos a lo mismo, las deficiencias metodológicas de todos los estudios siempre están presentes. En el score funcional y en las complicaciones también se encontró, dentro de la diferencia de media, una diferencia significativa a favor de la intervención, y frente a las complicaciones también encontramos una heterogeneidad superior al 50%. En esta revisión sistemática y metaanálisis se evidenciaron bastantes deficiencias metodológicas, como se muestra en el cuadro de la derecha, y adicionalmente se realizó un funnel plot en donde se evidenció una distribución asimétrica de los diferentes estudios realizados frente a la tasa de desaparición de los depósitos cálcicos, lo cual, según los autores, podría derivar en la posibilidad de un sesgo de publicación. Sin embargo, es importante mencionar acá que solo se incluyeron en este funnel plot
aproximadamente 5 estudios, y para que se pueda realizar una conclusión al respecto del sesgo de publicación, deben incluirse por lo menos 10 estudios. Dentro de los efectos secundarios tenemos la estimulación del nervio vago, el dolor, las limitaciones en el movimiento, y debido a que es una terapia un poco más invasiva respecto a las terapias del choque, se han encontrado evidencia de reportes en la literatura de presentación con bursitis. En resumen de las terapias avanzadas, como podemos evidenciar, son pocos los estudios que se encuentran en la literatura al respecto, y en la mayoría la alta heterogeneidad permite, o digamos que permite establecer que existe un límite en la validez interna y en la validez externa de los diferentes estudios. Este es una tabla en donde se mencionan las ventajas y las desventajas adicional a las controversias de cada una de estas terapias avanzadas. En la terapia extracorpórea tenemos la ventaja de que es muy invasiva, tiene dentro de estas terapias como la mayor cantidad de estudios realizados, comparados principalmente con placebo. Las desventajas es dolorosa, puede presentarse con reacciones locales y va a depender de la presencia o no del equipo especializado. Frente a las controversias que también generan la alta heterogeneidad de los estudios, es que no se encuentra una estandarización, un protocolo respecto al número de pulsos, número de sesiones, entre otras consideraciones a la hora de aplicarlo. En el lavado guiado por ultrasonido nos encontramos con una ventaja de que es un procedimiento barato, bien tolerado, con analgesia mínima, y que lo que realiza es un rompimiento mecánico de esos depósitos cálcicos. ¿Qué desventaja? Es operador dependiente, es invasivo y puede presentarse con bursitis secundaria al procedimiento. No se tiene exactitud o estandarización frente a la necesidad de diferentes, digamos que, procesos mecánicos de ruptura, el número de perforaciones que se necesita para realizar un rompimiento adecuado de esos depósitos cálcicos y el efecto que esas múltiples perforaciones podría llegar a tener sobre el paciente. El manejo quirúrgico se va a encontrar en la no respuesta al tratamiento conservador por más de 3 a 6 meses. Esto corresponde a que aproximadamente el 10% de los casos de tendinitis calcificada va a derivar en manejo quirúrgico. La artroscopia tiene varios estudios con evidencia, con resultados favorables posterior a la intervención. Sin embargo, existen bastantes controversias a la hora de definir el manejo quirúrgico. Si se realiza una reparación de los defectos del manguito rotador concomitante, si se realiza una remoción completa o incompleta de los mismos, o si se realiza o no acromioplastia. Frente a las complicaciones, no voy a ahondar mucho en estas complicaciones, sin embargo, me parece importante y pertinente mencionarlos para que las tengamos en cuenta. La capsulitis adhesiva es una de las principales complicaciones. La capsulitis adhesiva secundaria, en donde vamos a presentarnos con un paciente con limitación a los rangos de movilidad activa y pasiva, como se evidencia en la imagen de la derecha, y por eso es tan importante los ejercicios de movilidad temprano para permitir o para evitar la aparición de esta enfermedad. La ruptura del manguito rotador se puede presentar consistentemente con la tendinitis calcificada de hombro, con una probabilidad del 28%. Dentro de la explicación en la que se puede evidenciar esa ruptura del manguito rotador, es que esos depósitos cálcicos van a generar un aumento en la presión, un edema, y eso es lo que va consecuentemente a realizar la ruptura sobre el tendón del músculo. La osteólisis de la tuberosidad mayor es, digamos que una complicación bastante infrecuente revisada en la literatura. Sin embargo, es importante tenerla en cuenta. Se genera por una erosión cortical secundaria de esos depósitos de calcio que van a generar una invasión a nivel de la zona de inserción del tendón y van a generar posteriormente una invasión en la tuberosidad mayor del hombro. Ya para finalizar, dentro de las conclusiones, tenemos algunas generalidades como la patología caracterizada por depósitos de calcio en ambiente sano del tendón, que va a derivar en una regeneración de esa lesión. Hay polémica en la fisiopatología respecto a la teoría reactiva versus degenerativa. Sin embargo, la reactiva es la más aceptada actualmente.
Frente a la epidemiología, es frecuente en mujeres y personas sedentarias con respecto a personas con alta demanda funcional. La imagenología, la radiografía simple como aproximación inicial y de seguimiento al tratamiento, y la ecografía con un papel importante progresivo. Frente al tratamiento, se debe realizar de acuerdo al estadio radiológico e imaginológico. En la primera línea, en el tratamiento de la tendinitis calcificada de hombro, tiene buenos resultados en la mayoría de los casos. El manejo quirúrgico se va a realizar en no respuesta a tratamiento conservador. Las ondas de choque se evidencia una dosis dependiente, una respuesta dependiente de dosis frente a una mayor evidencia en las ondas de choque de alta energía. Sin embargo, se presenta dolor a su aplicación, hay alta heterogeneidad de los estudios realizados y existe variabilidad respecto al número de sesiones, pulsaciones y dosis total. El lavado por ultrasonografía también presenta heterogeneidad en los resultados. En el estudio del metaanálisis y revisión sistemática que les mostré, podría o no existir el sesgo de publicación respecto a la disminución de tamaño de calcificaciones, y es una opción terapéutica que muchos usan previo al uso de la cirugía. Eso es todo.